¿Cómo es en sí el flujo de trabajo cuando uno quiere empezar a trabajar en un proyecto donde lo que tenemos que hacer es encontrar una predicción o hacer una predicción, ¿no? O hacer cualquier tipo de... puede ser que nos interese predicción o simplemente nos interesa saber algo que va a servir para la toma de decisiones de alguien más, ¿no? En esas dos ramas se podría dividir esto. Hay personas que hacen business intelligence, han oído de los de BI, ¿así? Y hay otros que hacen ciencia de datos. Pareciera lo mismo, pero es un poquito diferente el rollo de cada uno, ¿sí? Pero vamos sobre la misma rama, ¿no? Entonces, en academia, la forma en la que se hace o el estándar que se usa es que nosotros tenemos la data, ¿verdad? Seleccionamos la data, la preprocesamos, ¿verdad? La transformamos, ¿verdad? Y después de ver patrones, obtenemos conocimiento, ¿verdad? Ese es el modelo que se usa, que usualmente usamos en academia, ¿verdad? El modelo con el que vamos a estar trabajando nosotros es el que se conoce como el modelo CRISP. Es un modelo que es interactivo todo el tiempo, ¿sí? Esto tiene que estar todo el tiempo pasando por todos los pasos otra vez, ¿no? Entonces, el primer paso lo vamos a poner acá. Y es muy importante, así que es el de entendiendo el negocio. Nosotros tenemos que entender el negocio. Si nosotros nos vamos a meter a, a trabajar en un proyecto donde se va a detectar el fraude, o por ejemplo, yo quiero detectar que una persona no va a pagar su tarjeta de crédito o se va a tardar 3 meses en pagar su tarjeta de crédito, ¿no? Para poder entrarle al problema, yo primero tengo que entender cómo funcionan las tarjetas de crédito y entender bien a los clientes, cómo es un cliente normal, qué tipo de tarjeta de crédito es el que yo estoy estudiando, pero antes de entrarle al problema, ¿sí? Si yo no entiendo el negocio, yo no me puedo meter a hacer esto, ¿verdad? Entonces muchas veces lo que se hace para iniciar el proyecto es que se tiene que juntar uno con las personas que sí conocen del negocio, ¿no? Y plantean un problema. Un ejemplo clásico de eso es si vemos Kaggle, ¿no? Quiero que le demos una repasadita solo a la primera línea de los problemas que aparecen ahí, ¿sí? Por ejemplo, en este problema, ¿qué es lo que están intentando hacer? No se mira muy bien, ¿verdad? En el problema lo que quieren es usar imágenes satelitales para determinar cómo el ser humano se ha ido comiendo la selva del Amazonas, ¿no? ¿Está bien? Entonces, veamos el siguiente. Esto es un problema de computer vision, ¿verdad? Nos van a dar imágenes, ¿verdad? Y sobre las imágenes nosotros tenemos que ver cómo va cambiando así pensando lo loco, ¿no? De verde a ponerse de color café y podemos ir viendo en el tiempo cómo ha ido progresando y poder hacer una predicción en 5, en 6 o en 7 años cómo va a estar la selva, ¿ya? Eh, en este es en base a imágenes también, ver cuántos leones marinos, ¿verdad? Perdón, le hice clic. Después ver qué tratamiento de cáncer es más efectivo. De, ¿Han alguna vez usado Quora? Quora es un sitio donde uno puede subir una pregunta y alguien contesta. Cualquier tipo de pregunta, ¿sí? Por ejemplo, ustedes quieren saber cuántos leones marinos hay en tal lugar. Hay gente que se dedica a contestar preguntas ahí, ¿sí? Y la pregunta que ellos quieren es identificar si dos preguntas son la misma, para poderle decir a los seres, mire, esa pregunta ya la habían hecho, y es esta, ya no la hagan. Se ahorran ellos el no tener preguntas nuevas que ya se hayan contestado antes, ¿no? Este es bien importante, ¿no? El de Google, ¿no? Ajá.
sugiere preguntas similares, ¿no? Para ver si, para evitar hacer la pregunta, ¿no? Exacto, o sea, dense cuenta que ahí el problema es cómo en base al texto que me está ingresando este usuario puedo determinar que se parece mucho a esta pregunta, ¿sí? ¿Ya? Ustedes ya tienen una idea de cómo hacer, porque ya pasaron por Markov. Yo si lo fuera a hacer, eso sería lo primero que entraría a ver, a analizar cómo está el match entre las palabras que aparecen en la pregunta y la de esta pregunta. Ese sería mi primer camino, ¿sí? Pero uno va entrando y va tratando de resolver la idea. El de Google me interesa mucho porque este sí le está generando problemas a Google. Google acaba de comprar Kaggle, ¿verdad? Y el problema que están teniendo es de que en los videos de YouTube, ¿verdad? Hay personas que suben, por ejemplo, videos de sentimiento nazi, ¿no? Donde hablan acerca de racismo o problemas de que de repente están los de ISIS y suben un video y le ponen anuncios, por ejemplo, de Humana, que es una empresa de seguros. Entonces, imagínense a la empresa de seguros cuando mira que a la par de un video de ISIS, que es de terrorismo, aparece un anuncio de ellos. Ellos no quieren que los relacionen, o sea, no quieren aparecer a la par, ¿verdad? Entonces, Google está empezando a tener personas que se están saliendo de promocionarse en YouTube, porque es muy difícil analizar realmente cuál es el contenido del video. Imagínense ustedes llegar a la conclusión de que este video realmente tiene contenido que es ofensivo. ¿Cómo se determina que algo es ofensivo? Ya por eso detenían su como registro, digamos. Ajá. Con los videos que tenían algún tipo, van a estar contratando gente para que quieran los videos antes de buscar. Exacto, pero imagínate cuántas horas de video se suben por segundo a YouTube. O sea, no se puede tener un montón de personas trabajando viendo videos porque tendrían que ver todos, ¿verdad? Es muy difícil. Lo que sí se está haciendo es que y es de lo que trata esta competencia, y normalmente así se mira una propuesta de proyecto. Así cuando ustedes van a ir a una empresa y le van a hacer una consultoría, o ustedes ya trabajando adentro le dicen, mira, necesito que arregles esto. Entonces lo que se tiene que armar es lo que se conoce como un business case. Decime cuál es tu problema, ¿verdad? Y qué has hecho para tratarlo de resolver, y yo ya ahí es donde empiezo a reconocer cuál es el problema. Eso es lo que hacen en estas descripciones pequeñas de cada competencia. Aquí Google lo que está pidiendo, dice, mire, yo acabo de liberar este dataset. Quiero ver si lo tengo por aquí. Aquí está. Este dataset que tiene 8 millones de URLs de videos de YouTube, ¿verdad? Tiene 0.5 millones de horas de video, ¿verdad? Tiene 1.9 frames de video, ¿verdad? 4.800 clases, ¿verdad? En promedio 1.8 etiquetas por video, ¿verdad? Lo que ellos quieren es que, dado un video con algunos clips, poder determinar de qué trata el video y clasificarlo dentro de las clases que ellos te dan. ¿Ya? Eso es lo que ellos están tratando de hacer. Entonces uno ya entiende, bueno, ya sé cuál es el problema que están tratando de resolver. Ellos este clavo tienen, ahora ¿cómo le hago para llegar a la solución? ¿Verdad? Es el mismo caso, por ejemplo, de Airbnb, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere Airbnb? Airbnb, ¿han oído de ellos? ¿No? Es una empresa que se dedica a alquilar casas, ¿verdad? Por tiempos cortos, como que fueran hoteles, ¿verdad? Y ellos en esta competencia lo que querían era, en base a un usuario que entró a Airbnb, ¿qué casa le pongo en la primera pantalla? Como nuevo usuario, para que ya de una vez empiece a alquilar, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo tenían que hacer? Pues habría que ver qué data tiene Airbnb, ¿verdad? Lo que podrían tener es de repente el teléfono que están usando, ¿verdad? ¿Sí? De dónde son, ¿verdad? La edad, todas las preguntas que hacen, ¿verdad? Pero aquí está fácil porque le dicen a uno la descripción y también le dicen qué data le van a dar a uno, ¿sí? Entonces, en base a esa data es que uno decide, ¿verdad? Pero todos estos son pequeños business case que uno hace, ¿verdad? Pero estas son empresas que son bien genéricas. Por ejemplo, Expedia, ¿verdad? Otro problema que tenía era cómo recomendarle un hotel a un cliente, ¿verdad? Problema de recomendación. Y si vemos todas las competencias que hay en cada,
todas caben dentro de uno de los 6 o 7 problemas que yo les hablé en la presentación. La mayoría. ¿Sí? Y entonces, ahora, el problema cuando uno está en una empresa o va a dar una consultoría en una empresa es que a veces, a mí me pasó varias veces que iba a la empresa y me decían, es que yo tengo un montón de data y no sé qué hacer con ella. Ahí sí estás perdido, ¿no? Ahí no podemos hacer nada. Porque ¿cuál es el problema? ¿De dónde saco yo un problema de la data? Ese no es el chiste de la minería de datos, ¿verdad? Tenemos que poder llegar a un punto donde venga el cliente o la persona que tiene el problema y decirle, mira, yo necesito predecir que una persona va a cancelar su suscripción unos días antes para regalarle un mes de suscripción. Ahí ya hay un problema establecido, ¿verdad? Entonces, muchas veces se tiene que pasar mucho tiempo pensando, bueno, ¿cuál es tu problema? Y tratar de enfrascar bien qué es lo que se va a tratar de resolver, ¿no? Es claro a lo que me refiero con el conocimiento del negocio, porque una vez me dicen a mí, yo tengo este problema, yo me tengo que poner a entender qué cosas generan el problema. Si yo no sé nada de negocio, no lo voy a poder resolver. ¿Sí? Si es un problema de bancos, de estados financieros, y yo no sé nada sobre estados financieros, ese problema yo no lo voy a poder entrar. Voy a necesitar tener a alguien a la par mía que sea un experto en sistemas financieros y que él me vaya explicando cómo va la cosa. ¿Sí? Y que a veces pasa, ¿verdad? Se hacen equipos ya donde hay diferentes, cada quien tiene diferente habilidad y así se va tratando de resolver esto, ¿no? Pero regresemos a lo que voy aquí, ¿no? Entonces, una vez ya se entendió el negocio, tenemos que pasar a entender la data, ¿verdad? A la hora de una consultoría o de estar en el trabajo, no es como en Kaggle, que ya me dicen, mira, aquí está el dataset, está limpito, aquí están todas las columnas, que son las variables, y aquí están todas las filas, que son las observaciones. ¿Sí? Eso no va a pasar. Lo que vamos a tener es que, bueno, aquí está, y fíjate que yo tengo este montón de bases de datos, ¿no? Y son un montón de bases de datos que están regadas por todos lados. Algunas veces hasta hay que comprar datos. Por ejemplo, si ustedes necesitan saber el Producto Interno del país para saber algo, tienen que comprar la data. Necesitan saber cómo están los tipos de cambios o las acciones, tienen que comprar esa data y ver cómo ir agregando la data que están comprando con la data que está dentro de la empresa, ¿sí? Entonces el problema se va volviendo un poquito más complejo, ¿no? Porque recuérdense que no es de que nosotros vamos a hacer la ingeniería de datos, sino que ya con lo que está en la empresa uno dice, bueno, enséñame las bases de datos y se van. Así es como tenemos a nuestros clientes. Así es como ponemos el revenue o lo que ingresamos. Aquí está la que maneja nuestros costos. Entonces, ¿cómo hacemos para amarrar el costo con el ingreso, con el cliente? ¿Dónde está el canal de adquisición? Entonces, uno tiene que empezar a entender el monstruo que es la base de datos, ¿no? Y esto se vuelve un proceso interactivo entre entender el negocio y regresar. Porque uno mira los datos y le dice, ¿por qué están haciendo eso? Y regresa con el experto, mira, ¿por qué es que tiene que ser así y no así? Ah, entonces va por acá, ¿sí? Y está uno entre ese va y ven, perdón, hasta que ya tiene entendido esta parte, se puede empezar a preparar la data. Dense cuenta que entender la data es simplemente cómo está estructurada la data. Y muchas veces en esta etapa uno de una vez dice, mira, eso no se puede resolver con el tipo de datos que estás guardando. Hay que empezar a recolectar esto. Entonces se hace, ahí es donde se junta uno con el que maneja todos los datos y ya se ponen a decir, mira, necesito que de ahora en adelante traquemos esto y empieza un sistema de tracking, ¿sí? El problema es que empieza cada vez a tener más data, ¿verdad? Y hay que hacer un buen diseño de cómo se va a ir recopilando toda esta información, ¿verdad? Una vez que ya se entendió cómo está todo el sistema de datos de la empresa donde uno está, ya se tiene que pasar a la parte que es la preparación de los datos. La preparación de los datos se refiere a, si yo estoy haciendo un modelo que es de clasificación, yo necesito tener una tabla
¿verdad? Que tenga las variables y las observaciones, tiene que estar la variable que es la clase, tienen que estar todas las otras variables aquí, una línea por observación, entonces se puede preparar así. Hay algunos algoritmos que no trabajan con categorías, trabajan solo con números. Entonces tenemos que pasar las categorías a números. Hay algunas variables, o sea, cuando hacemos un modelo no podemos trabajar con los valores que vienen de un solo, sino uno tiene que venir y normalizarlos. Porque, por ejemplo, si estamos trabajando en un banco y los bancos, sus transacciones son de millones y lo queremos correlacionar, por ejemplo, con edades, ¿verdad? No son compatibles. Son números muy grandes con números muy pequeños. Entonces, los pesos, este es muy pequeño y este es muy pequeño y este es muy grande. Se puede pensar que la edad, porque el peso es más grande, es más compatible que lo que está generando el banco. No sé si me doy a entender ahí. Entonces lo que se hace es que se normaliza, ¿verdad? Se usa una estandarización. Solo hablando en métodos de estandarización de datos podría ser, bueno, realmente es otro libro totalmente solo para poder llegar a entender todos los tipos de estandarizaciones que hay y por qué se usan unas, ¿verdad? Y por qué se usan otras. Otra cosa que puede ser en la preparación de datos, y nosotros lo hicimos un poco con la data del Titanic, es cuando tenemos datos que no observamos. Por ejemplo, que no sabemos en dónde se embarcó, era una de las cosas. ¿Cómo podemos predecir de dónde se embarcó? Entonces, en lugar de eliminar la data faltante, hacemos un premodelo para predecir qué data debería de estar ahí. Y así vamos arreglando la data, ¿verdad? Dense cuenta que esta es otra parte interactiva, ¿verdad? Uno viene, empieza a hacer todo su modelo, a ordenar la data como la pide el modelo, la pasa por el modelo. Si el modelo dice que todavía no puede, hay que regresar a seguir preparando la data y ahí se está hasta que el modelo y la data ya son compatibles y ya pueden empezar a probar diferentes cosas, ¿sí? Pero todo este pedazo es más del 90% del trabajo que hace una persona que hace minería de datos, ¿verdad? Yo diría que el 90% del trabajo son estas tres cosas, ¿verdad? La parte fácil es el modelado. El modelado lo puede hacer cualquiera, ¿verdad? ¿Sí? En donde está la creatividad es en esto, ¿verdad? Entonces, hay muchos, o sea, han oído de Watson, que es la computadora de inteligencia artificial de IBM, ¿verdad? Watson, ustedes le meten la data y él predice cuál es el mejor modelo para determinar lo que ustedes quieren y les tira el modelo, ¿sí? Entonces, muchos piensan que entonces ¿dónde va a quedar el rol de la persona que hace el modelo? ¿Verdad? Pero aquí el problema es que si yo a una máquina de estas le meto basura, el resultado va a ser basura, ¿ya? Entonces, donde está la creatividad y donde se diferencian los que son buenos con los que son malos, los que ganan mucho y los que ganan poco, es qué tan buenos son para esta parte, ¿verdad? Y esta parte es bien difícil que la haga una computadora, ¿verdad? Porque una computadora no puede entender el negocio, una computadora no puede entender cómo está distribuida la data, ¿verdad? Una computadora no sabe por qué es que hay data que está faltante, ¿verdad? Porque puede haber muchas razones por las que esté faltante, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso no lo puede hacer la compu. La compu sí ya puede hacer el modelo y determinar en base a la data qué modelo es el que mejor funciona, ¿verdad? Es más, hay modelos ahorita de fuerza bruta que lo que hacen es que uno le mete la data y prueba todos los posibles modelos que hay de clasificación y se queda con el mejor. Y ahí está, o sea, el problema está resuelto. Pero el meter la preparación de la data es el problema. Y otra cosa es la evaluación, ¿no? Ya que tenemos un modelo, antes de ponerlo a trabajar, yo tengo que estar seguro que el modelo funcione, ¿no? Eso depende de qué tan catastrófico sea que el modelo no funcione, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes aquí es donde entraría, podría ser el A/B testing, ¿verdad? Dejan por ejemplo, si antes era un grupo de analistas los que decidían hacer la cosa, dejan al grupo de analistas agarrando el 50% de la información y el otro 50% con el modelo, ¿verdad? Ese podría ser un A/B testing, pero para hacer eso tiene que ser económicamente aceptable, ¿sí? ¿Ya? Si yo por correr mi modelo voy a perder, no sé, $5,000 al día y para la empresa eso no es mucho, entonces en lugar de pasar yo un montón de tiempo haciendo análisis en el laboratorio, lo tiro a producción,
y empiezo a ver qué está pasando, ¿verdad? Si no está comportándose durante un día, solo perdí $5,000 y lo sigo investigando. Hago modificaciones, otros $5,000, ¿sí? Pero si ya estamos hablando de millones, o por ejemplo una empresa que no se puede dar el lujo de gastarse $5,000 en explorar, entonces ahí sí necesito pasar mucho tiempo haciendo una evaluación en laboratorio, que es una de las cosas que vamos a aprender. Pero no siempre es bueno dedicarle mucho tiempo a la evaluación cuando el testing ya de una vez en seres humanos es barato. Hay que hacer, esa decisión es de ustedes, ¿sí? Y es base a si es económicamente aceptable, ¿sí? Entonces, ese es el periodo de evaluación. Y después se pasa a producción, ¿verdad? A producciones ya se lo pongo al cajero del banco en el sistema, que ya de una vez le va a decir, mira, a este dale crédito, no le des crédito, ¿verdad? O mira, a esta persona le vamos a enseñar este anuncio. O mira, a esta persona le vamos a recomendar que compre esto, ¿sí? O en este local vamos a poner a la par de donde está la venta de jugo B8, de una vez pongámosle vasos para ceviche, ¿sí? Eso es ponerlo en producción, ¿no? Puede ser muy fácil ponerlo en producción o puede ser muy difícil, ¿sí? A mí me pasó de que yo hice un modelo que predecía lo que predecía era si un usuario iba a hacer clic o no iba a hacer clic en un anuncio. Eso era lo que predecía, ¿verdad? Armé el modelo, todo funcionaba bien y después lo que me dijeron, bueno, entonces ahora pongámoslo en el servidor. Y cuando me dijeron eso, dije, eso ya no es problema mío, ya el modelo funciona, ¿verdad? Entonces, en el momento que quisimos agarrar el modelo y tirarlo a que estuviera en un servidor distribuido, ya no me funcionó. Porque no había forma y no se había pensado en el proyecto en que eso tenía que estar montado en un servidor que estaba distribuido en un montón de lados, ¿verdad? Y que tenía que tomar las predicciones en tiempos de milisegundos, ¿verdad? Entonces, el deployment es bien importante. Y muchas veces en esta parte se trabaja con un programador, ¿no? Con un programador de este tipo, ¿sí? Ahora, que una persona que hace minería de datos sepa de ingeniería de datos, sepa de modelos, pueda trabajar con preparación de datos y que pueda sacar a producción, esos son los que se llaman los unicornios, ¿no? No existe, ¿ya? Esto se hace en equipo, pues. Tiene que haber una persona que sea el ingeniero de datos, tiene que haber una persona que sepa del negocio, tiene que haber una persona que prepare la data y que haga el modelo, y tiene que haber una persona que lo ponga en producción, y todas esas personas tienen que trabajar juntas, ¿verdad? Porque esto no se queda aquí, ¿verdad? Si el modelo no pasa la evaluación, no se puede decir, no funciona, no voy a poder. Simplemente se regresa al entendimiento del negocio y se replantea el problema y se entiende por qué no está funcionando el modelo, ¿verdad? Y esto es en sí el proceso que vamos a estar siguiendo nosotros para poder llegar a determinar si nuestro modelo está funcionando o no está funcionando, ¿verdad? Pero dense cuenta que es el método científico, ¿no? ¿Sí? Aquí está la parte donde planteamos la hipótesis, ¿verdad? Aquí es donde les damos la solución, aquí es donde evaluamos si la solución es buena y puede ser que solo nos sirva para concluir algo o que nos sirva para tomar decisiones sobre algo, ¿no? Pero solo es un nuevo método científico. Entonces, desde el punto de vista de lo que viene del conocimiento, del conocimiento o de la data, ¿sí? Se puede ver cómo está distribuido cada uno. Por ejemplo, el entender el dominio en el que está el problema es algo que no me lo puede decir la data. Eso solo me lo puede decir el conocimiento que yo tengo sobre el negocio, ¿no? ¿Está bien? El entender la data no me lo puede decir la data. Eso viene del conocimiento, ¿sí? ¿Cuál era el otro? Este que está acá.
hacer ya el data mining, que es ya hacer modelo, ¿verdad? Y sacar conocimiento de esto, también necesita conocimiento, ¿verdad? Y necesita también data. No sé si ven que este proceso necesita dos cosas, ¿verdad? Jala de tener conocimiento y jala de data, ¿verdad? La preparación de datos, hay conocimiento, ¿verdad? Entonces, viéndolo así, ¿qué es lo más importante aquí? El conocimiento, ¿sí? El conocimiento es la base. O sea, si yo no conozco bien el problema que yo estoy resolviendo, aunque yo tenga toda la data del mundo, yo no voy a poder resolver nada, ¿no? Y puede pasar como en el caso del que les contaba de Capital One, ¿no? De que ya se sabe que el problema que tienen es de que están mandando no le están dando tarjeta de crédito a clientes que son de alto riesgo, ¿no? Y está bien, ¿no? Ese tipo de pensamiento es adverso al riesgo. El problema es que si nosotros no corremos riesgo, la cantidad que ganamos es menor, ¿no? Entre más riesgo, más ganamos, ¿no? Entonces lo que hacían las tarjetas de crédito era mantenemos un nivel de riesgo estable y ahí se va la cartera tranquilo, ¿no? En el momento que nosotros decidimos correr riesgo, el riesgo es más interés, entonces recibimos más dinero, ¿no? Pero como la data que ellos tenían guardada histórica era solo de un tipo de modelo, tuvieron que decir, bueno, dediquémosle 2 años o un tiempo definido a explorar. Perdamos dinero, ¿sí? Es el tiempo en el que las empresas dicen que están en su periodo de incubación, ¿no? Ahí están perdiendo dinero, ¿no? Están tratando de recolectar clientes, ¿sí? Es más, hay empresas que vienen y empiezan a recolectar clientes, pagan anuncios, pagan un montón de cosas, solo para que el cliente venga al lugar, deje su información, tal vez no compra nada, pero ya sabemos que estamos haciendo nuestra base de clientes, estamos explorando cómo está el mercado, ¿sí? Ese balance entre la exploración de la data y la explotación es bien importante. Y es importante saber hasta qué punto es bueno explorar y hasta qué punto es bueno explotar. Pero todo problema es, yo exploro, yo exploto, ¿verdad? ¿Lo ven? Piénsenlo, vamos a ver, les voy a dar un ejemplo y después les voy a recomendar el libro. Piensen lo que ustedes ustedes en algún momento piensan casarse, ¿sí? ¿Cuántas novias tienen que entrevistar o cuántos novios tienen que entrevistar antes de que decían con esta persona yo me voy a casar? Entonces, dense cuenta de la dificultad del problema. Es, cada vez, por ejemplo, cuando yo tengo una novia, ¿verdad? En ese momento yo estoy decidiendo si me voy a casar o no me voy a casar con ella, ¿verdad? Entonces, con la primera novia casi nadie se casa, ¿sí? Segunda novia, ¿sí? O segundo novio. Siempre va a ser la comparación con la anterior. Entonces se preguntan, ¿será este o esta la indicada? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a explorarla o a explorarlo? Y después toman la decisión, no, no, yo creo que puedo conseguir a alguien más, se pasan al siguiente, ¿sí? ¿Cuándo paran? ¿En qué momento paran? Porque pueden pasar así, y lo que pasa es de que en el momento que dejan a la novia o dejan al novio, entra al mercado libre, ¿sí? Puede conseguir a alguien más. Y si de repente la tercera que conocieron era la indicada, cuando ya lleven por la 10ª, van a decir, me hubiera quedado con la tercera y ya está casada, ¿verdad? Entonces, ¿dónde parar? La respuesta es en 1 partido, ¿eh? ¿1 partido, eh? Ajá, hagan 1 partido, ¿eh? 0.37. Entonces esto es independiente del tiempo. Si ustedes dicen, bueno, yo voy a explorar el lugar romántico entre los 20 y los 30 años, ¿verdad? Yo tengo que quedarme con aquella persona que sea arriba del 37%, o sea, más o menos el 37% de ese tiempo. Creo que queda como por los 24 años, ¿verdad? Con la persona que yo estoy a los 24 años tengo un
chance arriba del 60% de que sea la persona indicada, ¿no? Eso es pensando en cosas amorosas, ¿sí? Pero también cuando contrata a uno personas, cada vez que yo decido no contratar a alguien, ¿verdad? Es porque quiero explorar a la siguiente persona. ¿Cuántas personas tengo que entrevistar yo para tomar la decisión? A esta o a este es el que voy a contratar, ¿verdad? Lo mismo, o sea, ese mismo problema aparece por todos lados. Y uno de ellos es este que yo les estoy hablando ahorita. ¿Cuánto tiempo o cuántas veces tengo que yo, que no me importe la pérdida, sino estoy explorando, y en qué momento empiezo a explotar, ¿no? Ya a sacarle dinero a lo que estoy haciendo? Eso es un problema difícil, ¿no?